¿Qué tal amigos de Yucasport Racing? Gracias por acompañarnos en un capítulo más y pues hoy tenemos, pues somos tres en la mesa y es un placer como siempre darle la bienvenida a José Luis Chávez. Y José Luis, coméntanos, ¿a quién tenemos de invitado el día de hoy? Mi estimado Luis Labaña Herrera, como siempre es un gusto y un placer poder saludarte a través de los micrófonos de Yuca Sports. Y el día de hoy pues estamos de manteles largos, ¿no? Claro. Realmente tenemos una personalidad del automovilismo deportivo que es don Julio Giliberti. Es director de prensa de Supercopa, director de prensa de NASCAR y creo que soy amigo desde hace muchos años de Julio, ¿no? No, así es de que te dejo los micrófonos pues para que invitemos a nuestro invitado del día de hoy. Claro que sí, don Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien Luis, bien José Luis, saludos a todos por allá, por el sureste mexicano, una tierra muy bonita. Muchas gracias, así es, la Tierra Eh, Maya. Y aunque no lo crean, por aquí hay mucha afición del automovilismo, ¿eh? O sea, tenemos carreras de karts. Hace poco ya tenemos un autódromo por allá que tiene algunas actividades hasta la fecha. Pero afición hay y mucha. Y sobre todo lo que es NASCAR México y la Supercopa. Bueno, Sí, de hecho, Luis, acuérdate que tuvo la Supercopa, tuvo la oportunidad de venir hace 2 años, ¿no? claro, claro. Realmente al Autódromo Internacional. No me tocó, pero Fue, pues sí, 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 me enteré. sí, sí, Fue la claro, única carrera que, bueno, antes de la pandemia, porque Así es. acuérdate exacto. que fue a Ujú, principios de marzo allá en ujú. Mérida y después se paró todo por ese motivo. O sea que usted Es ya correcto. experimentó el calorcito de Yucatán. Sí, me gusta. Muy bien, muy bien. Don Julio, platíquenos, ¿cuál ha sido su trayectoria dentro del automovilismo mexicano? Y usted es originario de México, porque por ahí le noto el acento, parece que no es de México, ¿verdad? Sí. No, yo soy de una ciudad que se llama Salta, allá en el norte de Argentina. Ok. Y precisamente este 6 de noviembre voy a cumplir 40 años acá en México. Ah, Ujú. vaya, mucho tiempo. Y actualmente se encuentra usted trabajando para lo que es militando en la NASCAR México y en la Supercopa. Así es, yo empecé allá por mil, en el año 82 cuando llegué Ujú, a México con Michel Jordain, lo sabe ujú, José Luis. ujú. Iniciamos con aquella famosa Copa Malboro, Promo todo, ¿te acuerdas? exacto. Y después ya seguí con Michel, con Alfonso Toledano, con Ocesa, ahora de nuevo con Jimmy. O sea que anduve en los seriales más importantes que hubo en México, ¿no? Así es, creo que, bueno, si la otra vez lo platicamos con José Luis, que a finales de los 80s y principios de los 90s fue una de las épocas más eh, pues doradas del automovilismo mexicano, cuando veíamos la Fórmula K, la Fórmula 3 mexicana, la Fórmula México, por ahí llegaron los Indy Lights que se compraron a la serie americana en Estados Unidos, la Fórmula 3000, había variedad de categorías en esa época. Así es, y una categoría que José Luis no me va a dejar mentir, Michele hizo una carrera que se llamó el Reto de las Naciones, Ujú. que Los, vinieron pilotos de 13 países diferentes del mundo, incluso algunos de ellos corrían en Fórmula 1, pilotos muy destacados, y cada país estaba representado por dos pilotos, y se invitó también a los medios de comunicación más importantes de esos países, ¿no? Que era un concepto que tenía Michel y que José Luis lo sabe, que después trajo un monoplaza que está colgado de una de las paredes de las oficinas que eh, tiene él acá, porque quería hacer un campeonato, ese sí iba a ser un campeonato del mundo, porque iban a tener representantes de cada país y era tipo, yo creo que si lo hubiera hecho hubiera sido mejor que la Fórmula 1. era, Perdón, José Luis, era algo así como la A1 GP. Parecido, era la exacto, Fórmula Olympic, no Gili, exactamente la la Fórmula Fórmula Olympic. Olympic que quiso hacer Era Michel. un Van Diemen que habían traído de Ujú, Inglaterra, lo ujú. modificaron y
se hizo para hacer ese campeonato. Y a cada, Interesante. iba a ir a 20 países diferentes del mundo, Ujú. pero con la diferencia que no tiene la Fórmula 1, que cada país iba a tener representante en dos monoplazas, ¿no? Muy interesante. Muy, No, muy interesante ese proyecto, ¿eh? era un proyectazo, la verdad, definitivamente. Y sí, efectivamente, como dices, Gilly, aquella reto de las naciones con los Shadows, Mm. que Exactamente. fueron los autos que participaron en ese entonces. Y el equipo mexicano fue nuestro excelente piloto José Legarza y Oscar Manatú, ¿no? Así es. Fueron los pilotos mexicanos, ¿no? De Argentina vino el Y sobrino de de Juan Argentina Manuel vino Fangio eso. y el campeón de la Fórmula 4 sudamericana Ujú. estuvo acá. De Alemania vino Harald Frentzen, que estuvo Harald en Fórmula Frentzen. 1. Ujú, Vino Fittipaldi, vinieron varias. Jordi Gené, el español, que ujú. estuvo también en Fórmula 1. Fórmula 1. Había un italiano que no recuerdo era el nombre, que también corrió en Fórmula 1. Gianni Morbidelli, algo así, Exacto, ¿no? Él, exactamente. ¿no? Ujú, ujú, Morbidelli, que ahora creo ujú. que está por ahí en los turismos, en el Mundial Sí, de Turismo. sí. No, fue un eventazo ese, y realmente, pues, los que tenemos la fortuna de conocer a Michel, pues siempre ha sido un visionario, ¿no? O El otro, sea, sí, sí, ¿no? O sea, siempre ha tenido un paso adelante sobre todos, ¿no? Realmente, ¿no? el otro día recordaba precisamente eso, porque conozco una persona que trabaja en uno de los hoteles más importantes de México, como lo es el Camino Real, Ujú. que es el hotel, que era el hotel sede en esa época, y allí se alojaban todos los pilotos y todos los periodistas. Y de Argentina vino un periodista que se llamaba Daniel Roncoli, que era de la Sí, cómo revista El no. Gráfico, una revista que circulaba en todo el mundo, y llegó a registrarse y no tenía habitación, ya estaba el hotel lleno porque habían dado mal los cuartos, no sé qué. Bueno, al final de cuentas, para evitar todos los problemas que traía, le dijeron, señor Roncoli, por esta noche se va a alojar usted en la suite presidencial. Y el artículo con el que inició él, que la revista esa le dedicó 13 páginas al evento, iniciaba, decía, no fue un reto, fue un sueño, porque cuando abrí la puerta de la suite presidencial, lo primero que vi fue un piano de cola, y existe todavía ese piano. Fíjate Sí, nada más, qué qué buena anécdota, anécdota. qué Sí, anécdota, hombre, sí, buenísimas. Y era definitivamente. la época en la que la gente pagaba para ver las carreras. No se Ujú, tenían que regalar boletos como ahora. ujú. Claro. Los medios de comunicación daban una gran cobertura. eh, por eso yo creo que se ha llegado a los pilotos que están ahora a que lleguen a donde están, cosa que para las futuras generaciones va a ser muy difícil porque ya los medios lamentablemente no dan la cobertura que se daba antes. Ujú. Claro. Entonces los mismos patrocinadores no van a apoyar a los pilotos que apoyaban en esa época. De ahí salió Adrián Fernández, Mario Domínguez, que todavía Dario está, el hijo de Domínguez. Michel, Ujú. muchos pilotos Fernando Plata, que fue a correr la A2, que tú Europa. decías, allá en Ujú. Europa, o sea, pilotos que, que han llevado el nombre de México muy alto y que lamentablemente ahora ya solamente con Checo Pérez por allí está el que está corriendo ahora en Indy, ¿cómo se llama? Salvador, ¿no? Patricio Ward, El Pato Ward, Ujú, ujú. exactamente, pero le va a costar, ¿eh? sí, sí, definitivamente. Defi- Aparte, no hay autódromos. O sea, ustedes tienen la dicha de tener en Mérida uno de los mejores autódromos, creo que he conocido en México. Le falta algo de infraestructura en la parte de tribunas y eso, pero sacando Mérida, Puebla, Aguascalientes y el de la Ciudad de México, ya no hay más.
con esa capacidad como para hacer carreras que realmente valgan la pena, ¿no? Fíjate nada más qué reflexión tan importante, mi estimado Luisito, ¿no? Realmente de un agente de automovilismo que ha vivido por más de 40 años y ha recorrido todas las pistas del país, ¿no? Y que realmente coloque y ponga en el mapa, ¿no? Un autódromo aquí de Yucatán, pues habla pues, de lo desperdiciado que está, Claro. porque realmente no tenemos no existe una infraestructura del deporte motor en Yucatán. Hay algunas pruebas que se están haciendo por allá con unos march. El esfuerzo que ha hecho pues toda la familia Montero por tener un autódromo pues muy buen nivel, pues sí es de reconocerse, pero desafortunadamente no han tenido la visión como para explotarlo y poder recibir a esas categorías nacionales que tanto nos hacen falta, ¿no? Yo creo que allá Sí, es un llamado, Gili, realmente lo que estás haciendo, porque sí es muy importante esa reflexión que haces. sí, porque por Sí. ejemplo, NASCAR es una categoría, tú lo sabes, avalada por Ujú, NASCAR Estados Unidos. ujú, Es un nombre que pesa mucho en el automovilismo deportivo mundial. Tiene actualmente alrededor de 33 pilotos. Michel trajo los Mercedes-Benz, que ahora ujú. se llama GTM, que Luis, si tú conocieras uno de esos autos, ya son autos de primer mundo. O sea, ya son con cambios al volante, secuenciales, o sea, tienen toda la tecnología para correr en cualquier lugar del mundo sin desentonar. Y los llevas a algunos autódromos donde con la primera acelerada ya dieron la vuelta a la mitad de la pista o donde no pueden rebasar. O sea, es una tecnología que, digamos, medio tirada a la basura, ¿no? Claro, no se aprovecha, no se explota como debe Exacto. ser. Sí, de hecho, lo que apuntaba José Luis es muy cierto. Desgraciadamente también es, bueno, no solo para nosotros en Yucatán, sino en general para todos, nos frenó mucho la situación de la pandemia porque ya venía haciéndose un trenecito de eventos, como que agarran un impulso para ir trayendo eventos. Fue cuando precisamente llegó antes de la pandemia ya había llegado la Fórmula 4, después vino la Supercopa, que fue un gran evento y espectáculo para la afición local. Y precisamente por allá, pues ya también estaba agarrando un auge mayor lo que es el Rally Maya. Por ahí se apuntaba, ya se empezaba a escuchar de lo que es la Panamericana, que aún no ha llegado, pero pues se conoce, hay conocimiento de ello aquí. Y pues desgraciadamente pasó esto y como que frenó un poco todo. Sin embargo, sería bueno exhortar y tratar de promover para que precisamente el sector, Mérida es un sector turístico, 100% turístico. Y aquí es un punto bastante virgen para que pueda llegar Exactamente. una categoría, por ejemplo, la WRC, un rally, que solo lo conocemos hasta el momento en lo que ha habido en Guanajuato. Pues la Panamericana que llega hasta aquí y precisamente categorías nacionales tan importantes como la NASCAR México, la Supercopa, que tengan fechas constantes en esta parte de la República, ¿no? Porque inclusive muchos de los pilotos bueno, no tanto de los noventas, pero sí noventas, 2000, por ejemplo, Diego Ortega vive en Cancún, él fue piloto de escudería Telmex, Ujú. también Salvador Durán, por allá anda en Quintana Roo, y todos ellos que por aquí están cerca, de alguna manera u otra, han estado un poco activos en cuestión de karts, en cuestión de categorías, campeonatos que se hacen localmente, pero pues sería bueno reactivar todo esto para que tengamos ese impulso de nueva cuenta y reavivar lo que es el automovilismo, que pues sí hay pasión para ello, ¿no? Que Salvador Durán llegó a correr en la Fórmula E, Claro, en la Fórmula eléctrica. Exacto. antes de Lo Esteban que pasa, Gutiérrez, yo creo que han sido los dos únicos es, mexicanos que han corrido en Fórmula E. exacto. Lo que pasa también, el problema que tiene México es que
no solo los deportistas, sino también los medios de comunicación y los patrocinadores no miran hacia México, miran al extranjero. En Argentina, por ejemplo, hay una categoría que es el TC, el turismo carretera, que es la más vieja del mundo. Claro. Tiene 80 años. Es brutal, Gili. O sea, y por ejemplo, hay una provincia que se llama San Luis, que está cercana a Buenos Aires, que no debe de tener la ciudad más de 1 millón de habitantes. Y este año, cuando arrancó el TC, había 40.000 espectadores con boleto pagado y arrancaban 53 autos en una época en la que el dólar está a 210 por 1. Y allá no se mira, si bien sí hay chavos que quieren llegar a la Fórmula 1 y hay 2 o 3 argentinos que están corriendo en Europa, pero allá, por ejemplo, un piloto del TC, no te digo que vive como uno de Fórmula 1, pero llegan a tener sus aviones particulares, viven fíjate muy nada bien. más, claro. La gente los ubica en la calle, a donde anden, saben quién es Di Palma, saben quién es todos los pilotos que corren ahí, y eso también les lleva a los patrocinadores a invertirle a la categoría, ¿no? Claro. Acá lamentablemente, por ejemplo, yo les digo, o sea, ¿cómo van a tener un buen básquet si no te pasan casi los partidos de México? Pero se gastan millones en las transmisiones de los partidos de béisbol, de fútbol americano, de básquet de Estados Unidos. Claro. ¿Cómo pueden pretender tener un buen deporte cuando no le dan la difusión que debe de tener? Es correcto. Claro que sí. Y fíjese que ahora que menciona el TC2000, a mí lo que más me impacta en el TC2000 es que las porras están seccionadas por marcas de motores. Hay la porra de los Ford, la porra de los Chevrolet, y son porras que como si estuvieses hablando aquí en México, no sé, como que la porra de los Chivas, la porra de la América, son afición muy, muy, muy fuerte, muy entregada al deporte, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, apoyan en el TC2000, lo que me ha tocado ver por las transmisiones es, apoyan a los pilotos Ford, apoyan a los pilotos de los Chevrolet. Y como usted bien dice, personalidades muy importantes. Creo que si no me equivoco, también por allá ha desfilado Norberto Fontana, José Luis Di Sigue Palma. corriendo. Norberto sigue, que estuvo en Fórmula 1. Estuvo en Fórmula 1. Pechito López Salió de allá. Sí, claro. O sea, todos esos. Macasane, que también estuvo en Fórmula 1, también está corriendo allí. Gastón. Todos ellos han estado, o bien después de su paso por el plano internacional, siguen vigentes en esta categoría que es muy, muy importante. Y pues la verdad es de envidiarse porque ahí sí vives más que el auto o la tecnología que pueda haber en el TC2000, es la afición y todo lo que se genera alrededor de ella, ¿no? Es toda una pasión, ¿no? Allá hay autódromos donde el día viernes, cuando la gente ya sale de sus labores y no trabaja sábado y domingo, los autódromos tienen sus terraplenes y allí tenés tu parrilla, tu mesa, tu bañito ahí atrás para ducharte, para estar ahí, para instalar su carpa, y se van a pasar el día de semana para estar desde el sábado en las calificaciones y el domingo en la carrera. Y no solo lo hacen los hombres, sino familias completas. Claro, es lo bonito, es la afición, es lo que se vive. vive. En un país como Argentina, que económicamente está muy mal, ¿cómo puede haber un autódromo como el de Termas de Riondo, donde acaba de correr el MotoGP, y si le hacen 2 o 3 modificaciones podría albergar la Fórmula 1? Y acá en México, donde hay una persona que se apellida Slim y que le gustan mucho los autos, solo hayan 3 o 4 autódromos en condiciones de recibir eventos de primer nivel, ¿no? Claro. Es correcto. Y otra cosa también en Argentina, bueno, hago la acotación porque pues y también soy muy apasionado de lo que es el kartismo, el karting, y lo que he visto allá, que tal vez no puedan tener, como usted dice, no pueden tener una infraestructura de un kartódromo,
especializado, pero hacen kartódromos de pista de tierra, corren karts en tierra y karts Exacto. de velocidades, shifters en tierra. Y eso, si tú le dices a alguien aquí en México, oye, vamos a correr karts en tierra, te apuntan de loco. Te apuntan de loco y dicen, no se puede hacer. Sí, Pues sí, sí hay, y está en Argentina y se hace, ¿no? y es cuando agarras Hay más muy, habilidad, claro. hay muy buen realismo. Claro. Argentina tiene muy buenos representantes en rallies, eh, y se juntan con los paraguayos, con los uruguayos, con los chilenos, con los brasileños y se hacen rallies muy importantes. Ujú, Claro, es la correcto. verdad es que es de aplaudirse mucho la afición que está muy entregada en la parte en Sudamérica y pues ojalá y podamos construir esto para que México reactive esta parte que pues nosotros, bueno, ustedes más que nada han vivido al 100%, han tenido la oportunidad de estar allá y vivirlo en carne propia y pues a tratar de promocionar y motivar esto, ¿no? Pues impulsar el automovilismo nacional. Y que cada estado tenga representante, porque eso es importante para la afición. Yo entiendo que cuando uno le gusta el automovilismo vas a ver a los pilotos de donde sea, ¿no? Pero si eres representante de tu estado, con mucha más razón. Pero Ujú. para eso tiene que haber, como tú decías, eh, eh, la inquietud por parte de los promotores locales para ir sacando a gente joven, Claro. porque José Luis no me dejará mentir, el automovilismo mexicano ya no tiene casi gente joven, o sea, la mayoría son de 30 o Ujú. 40 para arriba. Sí, Sí, de hecho, No, en Gili, serio, y sí, no sí. falta mucho para que ellos se acaben y qué va a pasar luego. claro. Acuérdate que acuérdate cuando aquella Fórmula Junior, cuando nace Michel Jourdain, Freddy Tame, desde ahí vienen y ya se murió. No hay otro No. semillero como ese, ¿no? Lavín, que estuvo, el de San Luis Potosí, que nació en la Fórmula Junior, se fue a correr a Indy, tú lo recordarás. Sí, cómo Sí, no. Sí, Rodolfo sí, sí. Laville. Ese, De hecho, haciendo un apunte, esto lo podemos palpar y lo pudimos ver prácticamente a la práctica. No me acuerdo, hubo una época en la serie Kart, bueno, cuando ya era Champ Kart, que tuvimos militando en la serie, ya teníamos hasta 5 mexicanos. Teníamos a Michelle Jordain, teníamos a Adrián Fernández, a Mario Domínguez, a Rodolfo Lavín. Por ahí también alternó Rodolfo González con Ricardo González. eh, Luis Díaz. O sea, eran pilotos que ya se nos estaban juntando los mexicanos. Lo que antes veíamos con los brasileños, que estaba Fittipaldi, el sobrino Cristian Fittipaldi, estaba André Ribeiro y otras personalidades, Mauricio Helio ese, Guglielmin, Castro Helio Nueves, Castroneves, Tony Canan. Tony Veíamos de Canal. la parrilla de 26 autos de la IndyCar o de la Kart o Champ Car, veíamos como a 8 brasileños, 6 brasileños. Y nosotros nos preguntábamos en esa época, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver más de 2 o 3 mexicanos? Y los llegamos a tener hasta 5 mexicanos en la parrilla de la categoría. Y después de eso, ya no hubo nada. Y hubo muchas temporadas que la Indy, cuando pasó a ser, ya se unificó con la IRL, ya prácticamente no, nos quedamos sin mexicanos hasta ahora que viene Patricio Ward a darle otro impulso otra vez a la categoría, ¿no? Ujú. así es Sí es. Ujú. que están buscando que regrese a lo mejor a Monterrey para que Al- se vuelva a hacer en el otra parque, carrera ya en el en parque el fundidora. Fundidora, precisamente. Exacto. Sí, casualmente platicaba con José Luis, esa pista estaba muy bonita, ese parque, el trazado, prácticamente la idea que hicieron todo alrededor del parque y demás fue una idea muy, muy buena y en su momento fue espectacular ver una carrera de la Serie Kart. Sí, no me dejarás mentir, Gili. Creo que fue eso iniciativa de Michelle junto con la cervecera, ¿no? Porque acuérdate Con cuando Tecate, cuando exactamente. pasábamos por allá, cuando era nada la fundidora, ¿no? Eran fierros viejos y Michelle siempre decía, aquí sería bueno hacer una carrera. Sí, y mira, lo logró y lo hizo, ¿no? Pero bien, amigos de Yuka Sports, precisamente estamos tocando estos temas internacionales, pues porque
nuestro invitado también nos puede platicar de un evento que puede revivir estas viejas glorias que se han tocado, que han participado mucho en el automovilismo. Y la Supercopa ya está preparando pues un platillo especial, ¿no, Gili? Así es para que nos empecemos a enterar un poco más A frotar las manos. a empezar a frotar las manos. Gili, si nos quieres platicar, ¿no? ¿Qué es ese proyecto que tiene ahora Michel Jourdain dentro de la Supercopa? Que ya no es un proyecto, José Luis, es una realidad. Ahí está, excelente. Precisamente para la Fórmula 1, la GTM va a ser la preestelar del Gran Premio de México, y como tú sabes, el sistema que tiene la categoría es que corran 2 pilotos. A mitad de la carrera se detienen y hay cambio de pilotos. Pues para esta ocasión, en el Gran Premio de México, están invitando a pilotos ex Indy. Está Paul Tracy, está Oriol Serviá, y van a haber 3 o 4 más, y aparte se piensa también en algunos pilotos de ex Fórmula 1 como Fittipaldi o Andretti que están allá en Estados Unidos y que van a venir a correr y sí. Perdón, Sí, yo alzo la mano, nada más, perdón por interrumpir, pero por favor que traigan a Adrián Fernández. que lo saquen del retiro. Fíjate que está invitado, pero creo que porque lo platicaba con Michel Jr. el otro día, que para esas épocas tienen algún compromiso, y dijo que si lograba hacer algunos movimientos, sí participaba. Claro. Imagínate ver todas esas estrellas, pilotos mexicanos. Creo que también viene Max Papis, ya está confirmado. Exactamente, ya está confirmado. Max Papis, que aparte, también... El año pasado ya corrió la GTM con la Fórmula 1 y la gente que estaba en el Hermanos Rodríguez se quedaba admirado del ruido de esos autos, porque era el triple de lo que hace un Fórmula 1. Sí. Y al final de cuentas, a los que nos gustan los autos, sí hay que tener en cuenta la gente que ahora busca que el ruido pero a los que nos gustan los autos no hay como sentir el carro cuando hace temblar las tribunas, ¿no? Claro, y les voy a comentar una anécdota rapidito. Yo tuve la oportunidad de estar en el 2002 en el autódromo cuando regresó la serie kart a México, a Ciudad de México, y bajándome del avión, yo llegué un viernes con las maletas y todo. Yo no fui al hotel, yo me fui directamente al autódromo, que ya empezaban las primeras prácticas, y me acompañaba el buen Cristian Coquet, un amigo, buen amigo que también es aficionado a las carreras, metido en los medios de comunicación. Íbamos a cubrir el evento y pues llegamos y teníamos que pasar al Palacio de los Deportes a acreditarnos. Bueno, pues nosotros pasamos al Palacio, y para cruzar del Palacio al autódromo por el Foro Sol tenías que cruzar un puente. Entonces yo solo escuchaba el ruido de los autos pasar, y yo le decía a Cristian, ya están en práctica, vámonos, apúrate. El caso es que cuando bajamos el puente, ya estando dentro del área prácticamente detrás de las tribunas del Foro Sol, yo veía la pista, pero no veía los autos, y los escuchaba. Yo escuchaba pasar los autos y le decía a Cristian, no puede ser, estoy viendo la pista, pero no estoy viendo los autos. Y nos acercamos un poquito más hacia el muro, y ya fue cuando vimos los autos pasar. Están tan bajísimos que el muro de contención no permitía que se vieran los autos por lo bajo que estaban. Es impresionante escuchar, como usted dice, escuchar y ver, a diferencia de lo que ve uno en televisión. Uno no dimensiona o no hay la comparación en cuanto a cuando los ves en real, en vivo, qué tan bajitos están, la aerodinámica y sobre todo, lo más hermoso, el sonido que hacen estos autos al pasar por la recta, sobre todo saliendo de lo que era la peraltada hacia el final de la recta, ¿no? Es impresionante, y a mí me quedó marcada esa anécdota de por vida. Oye, Gili, fíjate qué importante es lo que dices de
de vivirlo, de sentirlo de cerca, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta, no hace, te hablo de unos 15 años atrás, eh, tú ibas a la Fórmula 1 o a cualquier evento internacional y tenías la oportunidad de estar en una sala de prensa donde veías la carrera en vivo. Ahora las salas de prensa son puros televisores en la que es como si estuvieras en tu casa, ya no hace Sí, falta ir a un autódromo. Te daban la oportunidad de entrevistar al piloto que tú quisieras, porque tú ibas a los pits, a los boxes, claro. y entrevistabas a Senna, a Pro, al que querías, ellos te recibían. Ahora con esto del corralito, Sí, ya la misma noticia va para todo el mundo. sí, O sí. sea, no hay exclusividad, no podés preguntar o decir lo que tú viste de la carrera, porque cada persona la ve de una manera diferente y le pregunta diferente a un piloto, a un futbolista, a lo que sea. Es muy cierto. Muy cierto lo que tú comentas, y sobre todo que pues has tenido la oportunidad de estar precisamente en esos pues eventos internacionales, ¿no? Para poder comparar y poder sentir. Pero yo te pregunto algo, tú que también tuvimos la oportunidad de estar en esa segunda etapa del Gran Premio de México. Para ti, el sonido de esos Ferrari, ¿era lo máximo o qué sonido te gustaba a ti de esa segunda etapa de Gran Premio de México? No, ya hasta Hasta ahí ahí llegó llegó. lo que es el automovilismo, porque ya después vinieron los turboaspirados y que de aquí, que de Sí, allá. sí. Exacto. No, sí, Entonces, eran sonidos impresionantes. De hecho, si no me equivoco, creo que para la última carrera, no me acuerdo qué temporada fue reciente, de Fórmula 1, terminó el campeonato que es en Abu Dhabi. eh, Llevaron creo que Fernando Alonso exactamente. manejó un modelo 2004, que Hamilton se quedó como que abobado por el sonido, ¿no? Y todo el mundo que estaba en ese momento allá volteaba a ver a fuerza la pista porque ese ruido que hace el Fórmula 1 del 2004, híjole, te impacta, ¿no? El tan agudo y pues entonado. Bueno, los que somos apasionados al automovilismo nos entendemos, ¿no? Sí, Pero sí es un sonido muy especial, muy característico, que ya no vamos a poder experimentar. Y más que nada, Sí, hombre. la gente nueva, la gente que está conociendo apenas el deporte, pues lo conoce con lo que es la actualidad, ¿no? Ellos piensan que el automovilismo es así y realmente era muy distinto pocos años atrás. que ese auto solo sonaba como los 20 que hay ahora. Sí, 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 totalmente, sí. totalmente, Oye, definitivamente. Gili, y esa nueva competencia de las Legends, esa idea nace cuando viene Paul Tracy a correr los tractocamiones en Supercopa. Ahí empieza a medio cocinarse. O es cuando Michelle y hace ese link con Andretti Motorsports. ¿Dónde empieza a cocinarse esta idea de esta nueva carrera? Pues fue un poco de ambos, José Luis. Ujú. Cuando vino, bueno, cuando se unió con Andretti, ya habían platicado eso. Tú viste que el proyecto es exportar gente joven Ujú. a las categorías donde corre Andretti, incluso ahora Salvador de Alba, el de Guadalajara, está yendo a correr en la Indy Light. Que tuvo un Cuando excelente vino Paul, resultado. Sí, sí. Ujú. exacto, cuando vino Paul también ya se empezó a masticar todo eso. Y tú sabes que los pilotos, como yo ya viejos, no soy piloto, pero ya soy viejo, Somos eh, pilotos, somos pilotos. exacto, ansían volver a subirse a un carro de nuevo de carreras, ¿no? Como decía Ujú. Serviá en la conferencia cuando se presentó esto, ¿no? Que para él primero recordaba cuando venía a México con la Indy, y luego Fíjate. que volver a subirse un carro en la pista del hermano Rodríguez va a ser algo que no va, o sea, yo creo que lo va a mantener vivo por otro tanto Pues, tiempo, porque sí. ya la gente
no puede dejar la sangre con gasolina, ¿no? Claro, Así la es. adrenalina, respirar el aceite, la nafta, ¿no? Inclusive yo tengo mi foto con Aurelio Serviá de allá de cuando la serie Carne. Yo me tomé mi foto con Aurelio. Está bien, está bien. Oriol, bueno, Max Papis está confirmado y está Paul Tracy. Paul Tracy, inclusive, hay que recordar que Paul Tracy fue rival de Michel Jordan Jr. En la serie Peleó Carne. el campeonato Pelearon con Peleó el el Michelle, exacto. campeonato. campeonato cuando Michel corría con Bobby Rahal, si no me equivoco, con el Ujú. patrocinio de Gigante. Y Gigante. pues esos también eran épocas que sacaban chispas y la verdad es que fue un campeonato muy intenso porque llegaron hasta el final y Michel pues por poco y queda campeón de la serie, bueno, la Champ Card en ese entonces, ¿no? Que había competitividad, mira, eh, los campeonatos de Hamilton, y ojalá que no pase a mí me gusta Ferrari, por ejemplo, pero yo ruego que no pase lo mismo que se hizo con Mercedes. Otros 5 o 6 años de un mismo equipo campeón y todo eso le quita el sabor a las carreras de autos. Claro. En cambio, las carreras de Indy, de NASCAR, incluso el turismo, los Ujú. turismos mundiales, la DTM, todo eso, hay un poco más de competitividad, que es lo que nos gusta a la gente que nos gusta el automovilismo, ¿no? Ahí no sabes quién va a ganar, así de fácil. Exacto. Puta. Sí, sí, sí. Sí, hay otro piloto igual que se nos está pasando, José Luis, el Chapulín Díaz. El Chapulín Díaz Ah, creo sí, Está, sí, está Chapo. ahora que ya está en la activo. GTM. Sí, 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 ya. Está corriendo desde este año, se unió con el piloto de Zacatecas, Pepe Arellano, Ujú. y están corriendo los dos ahí precisamente. Perfecto, Y el pues Correcto. Chapulín, no, fíjate que a pesar de los años que lleva sin subirse un carro de este tipo, no le hizo tan mal en Guadalajara, ¿eh? Es correcto, sí. De hecho, eso te iba a comentar, Gili, porque bueno, tuvimos la fortuna de vivir una época de autos fórmula. Lo que ya decía Luis, ¿no? La Fórmula K, la Fórmula 2, Fórmula 3000, pero desde hace ya, desde el 2000, 2002, 2003, como que empezó la nueva era de los autos stock, de los autos que ya más tipo americanos, el auto de calle, pero transformado en el auto de carrera. Y hoy en día tenemos dos campeonatos en México muy importantes, que es tanto la Supercopa como la NASCAR, ¿no? ¿Tú consideras que esa es la tendencia para los próximos años en México? ¿O que los autos Fórmula puedan regresar? Porque no veo por dónde, Gili, que puedan regresar los autos Fórmula, alguna categoría estelar a México, como lo eran esos años. No sé qué piensas. Estoy de acuerdo contigo, sobre todo por el aspecto económico. O Ujú. sea, traer un fórmula, depende del tipo de motor que use, si se le va a hacer cambio a los motores que existen acá o todas esas cosas, cuesta mucho. Y si ahora con lo que hay ya, la situación económica para el automovilismo mexicano es crítico, Es muy porque crítica. Ujú. yo, mira, ojalá que no suceda, porque yo vivo de eso. Claro. Pero si la situación sigue así, en no más de 3 años se acaba el automovilismo en México. Es muy crítica la situación, así sí, como lo estás comentando, desgraciadamente. fíjate. Exacto, Sí. por las marcas. Las Ujú. marcas no se fijan en los autos. Es que no sé qué pasa con la gente, con los mercadólogos de ahora. O Sí. sea, en serio. O sea, yo a veces me pongo a pensar y digo, a ver, tú mercadólogo, el fútbol, me gusta, ¿eh? Me gusta mucho el fútbol. Sí, lo sé, lo sé. Pero, a ver, yo digo, por ejemplo, en los autos, te dicen el auto Texaco, el auto Alessandro, el Ujú. auto Coca-Cola. En el fútbol te dicen el América, los Pumas, los Tigres, nunca te mencionan, o sea, no te dicen Sí, el DHL, equipo Corona o el equipo exacto, Corona, sí, exacto. exacto. Eso Ujú. es lo que no ve la gente. Aparte, yo creo que
que en México los mercadólogos deben de hacer un cambio total de la manera de pensar, porque si no van a acabar con muchas cosas que hay en este país. No, no solo hablo del automovilismo, de muchas otras cosas. Claro. Claro. Ahora, por ejemplo, estaba el torneo de golf allá en el norte, que le invirtieron mucho dinero y todo eso. Con el dinero que le pusieron a ese torneo, yo creo que NASCAR y Supercopa hacen 2 temporadas completas. Fíjate nada más. Y sí, Fíjate. porque ahí está, creo que eran premios de $5 millones, no sé. Mm. Órale. Sí, es muy importante eso. Y de hecho, el concepto de patrocinios, al estilo americano, como la NASCAR Cup y la Xfinity y demás. Por ejemplo, ya vemos mucha rotación de patrocinios. Cada carrera, los autos cambian el diseño y el trabajo de pintura por piloto, ¿no? De hecho, por ejemplo, por puntualizar, por apuntar algo, Daniel Suárez de repente lo vemos corriendo con patrocinio de Coca-Cola, de repente con Tutsis, que es una Sí. marca americana, una cadena creo que de comida. Y por allá vemos al auto McDonald's, después ya es Subway. O sea, vemos mucha rotación en un mismo vehículo, prácticamente fecha tras fecha. Y es algo que sería bueno adoptar esa estrategia para precisamente incorporar más marcas a lo que es el automovilismo. Y como comentaba José Luis, a la pregunta que hacía, definitivamente los autos Fórmula, los Open Wheels, se duplican o triplican los presupuestos con categorías de ese estilo. En los Stock Cars te permite tener es más accesible para pilotos que no tienen todos los recursos para un auto Fórmula. Así que sí se convierte en una tendencia a estar impulsando estas categorías. Pero es importante que si vamos a manejar una categoría a nivel nacional, darle todo el apoyo, darle todo el impulso para que precisamente lleguemos a algo como lo que mencionamos hace rato con la TC2000, que haya esa pasión, esa afición y que el público se entregue a esa categoría y se le dé un seguimiento para que vayan creando precisamente las figuras que hoy tiene el TC2000 las podamos tener en México en nuestras respectivas categorías, porque si nos llenamos también de muchas categorías, ya no vamos a saber para dónde voltear. Ujú. Esa es precisamente una de las cosas que ocurrió en México y que José Luis lo sabe. Cuando era la Copa Marlboro, cuando entró la Fórmula K y la Fórmula 2 después, era el único campeonato. Después vinieron otros promotores que dijeron, no, no, yo voy a traer la Fórmula 4, que yo la Indy Light, que yo esta y que yo el otro. Y entonces, si un patrocinador en Copa Marlboro te daba $2 millones y los otros iban y le decían, no, mira, yo tengo esto que es mejor, no sé si será cierto o no, ya no se ampliaban a $8 millones, sino esos 2 millones los dividían entre los cuatro y a cada quien le tocaba de a 500.000. Sí, Y es en serio. Y sí, eso sí. fue acabando con el automovilismo mexicano. Tú lo acabas de... esa es la cuestión, Luis. No hay que pensar en tener 10 categorías, 2 o 2 campeonatos, pero que sean buenos Claro, y ya con eso hay. claro. Esa es la idea. Excelente. Esa es la idea. Para mí, la verdad, la NASCAR México ha hecho un gran trabajo, la Supercopa también, porque son categorías que se han sostenido ya de años atrás y precisamente la organización de la NASCAR México se ha apuntado no un 10 un 100 por haber hecho esa alianza con la NASCAR Estados Unidos para llevar talentos mexicanos a por lo menos a probarse en pistas americanas. Y más que nada, impulsar el nombre de categorías nacionales que son bien conocidas. Lástima que ya no se corre, por lo menos antes había una fecha en un óvalo en Estados Unidos donde la NASCAR México iba a correr, si no me equivoco era en Phoenix. Exacto. Lástima que ya no se corre. Ojalá y se retome la idea porque también era una manera de dar a conocer la categoría nacional y mostrar al mundo que no solo es la ARCA, no solo es las categorías nacionales que hay en Estados Unidos, sino también en México hay una categoría que impulsa pilotos mexicanos. Incluso en Mérida se estaba por hacer un óvalo. Lamentablemente, creo que el propietario del terreno y la persona que lo estaba haciendo falleció, Ujú. entonces se dejó todo, ya no se pudo lograr. Es correcto. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. De hecho, estaban tratando de aprovechar ese impulso
que le van a querer dar a Cancún para 2024 con el proyecto de Antonio Garibay, ¿no? Que quiere allá hacer su circuito callejero en Cancún, ¿no? Para una Fórmula 1. Y esa ola la querían estar aprovechando, pero pues sí, desafortunadamente, pues no llegó a concretarse Que sería un error este hacer un evento. circuito ahí, ¿eh? Sí, Yo creo, totalmente. yo creo que lo que pasa es que la gente se mira en Estados Unidos y dice, no, bueno, está Miami, está San Antonio, ahora que el año que viene que Las Vegas y todo. La diferencia es que en México no hay la economía que tienen los de Estados Unidos. Claro, claro. Exactamente. Ellos tienen para hacer una pista en cada estado, yo creo. Sí. La No, y lo que hicieron, logística. y lo que hicieron en Miami fue impresionante, la verdad, Que ¿no? fue más show Sí, Más- claro, sí, sí. que- pero lo hicieron perfecto, ¿eh? Y le pusieron autódromo internacional cuando, o sea, las calles de Exacto. Miami, y dices, no, no Pusieron, A chingues. la pusieron, fiesta, a la fiesta le pusieron la Fórmula 1 y adiós. Sí, pusieron una duela pintada de agua y unos yates ahí sembrados sí. ¿Sí? y engañaron a la gente. Yo me iba a comprar mi traje de baño para tirarme allá, pero pues me iba a fracturar. Está bien. No, sí, la verdad es que el Gran Premio de Miami fue mucha fiesta, como ustedes mencionan, más fiesta que carrera, pero sí dio ese boom. Sobre todo lo que comentaban mucho durante el fin de semana, que muchas personalidades que pues tal vez no estaban interesadas en sí en la carrera, sino que en el glamour, la farándula que se vive alrededor del evento mismo, asistieron más que en otros eventos. Inclusive prácticamente se le comparó con lo que se ha vivido en Mónaco, que es donde podemos ver este tipo de glamour, ¿no? De tantas Y hasta más, celebridades yo personales. creo. Sí, definitivamente, porque todos están en Miami, todos viven en Miami y pues todos se acercaron. Montoya estaba platicando algo al respecto, Juan Pablo Montoya comentaba algo al respecto y decía que a Miami todo el mundo fue. Y eso es importante también para la categoría, ¿no? Fíjate que otro tema que acabas de tocar muy importante, ¿no? Tú dices que en Miami todos estuvieron aquí, ahí, allí. Lo mismo pasa en México. Cuando llega la Fórmula Eso. 1 se acreditan muchos medios, muchos, hablo de muchos, que nunca hablan una palabra o escriben una línea del automovilismo mexicano. Pero cuando Fíjate llega nada la más. Fórmula 1 están ahí y no saben el daño que causan con eso. Claro, Claro, claro. exactamente. Sí, tú los ves ahí, dice, a ver, este sabrá algo si un carro tiene cuatro ruedas o Sí, volante, o qué, pero ahí están. sí, Y a sí, lo que hay en México nunca le dan la importancia que debe de tener, porque te digo una cosa, eh, eso que dicen de la derrama económica y que todo eso para mí es la mentira más grande que existe. Te claro. digo por qué, porque el turismo a lo mejor nacional sí existe, gente que viene de Guadalajara, de Pachuca, de León a la Ciudad de México, pero el turismo internacional a la carrera va el argentino o el brasileño o que está en México y a lo mejor se le presenta la oportunidad. Pero, por ejemplo, un argentino venir a México cuando tiene el Gran Premio de Brasil cerca y con lo que le cuesta, a Claro, venir solo a la Fórmula 1 no existe. El de Estados Unidos no es muy afecto a la Fórmula 1. Si tú ves Ujú. cuando se corre el Gran Premio de Austin, hay más mexicanos que gente de allá. Y en las carreras que hay en Miami, bueno, por lo que es el show, el circo que se hizo, pero había un chorro de latinos. Así es. Entonces, no se dan cuenta de que con el automovilismo nacional viven muchos miles de personas y que si dejas eso, vas a causar muchos problemas económicos. claro, claro, definitivamente. Sí, ese es un llamado realmente, pues, a que el automovilismo deportivo se vea nuevamente se vuelva a ver
como una plataforma de promoción y de publicidad, lo que fue hace muchos años, ¿no? Y bueno, esperemos que pues esta charla, mi estimado Giliberti, llegue a oídos de gente de arriba, igual para que puedan tomar cartas en el asunto y darle un giro, ¿no? Que mucha falta le hace al automovilismo deportivo. Recuerdo así cuando estabas hablando, Giliberti, del concepto de Erdes Competition Team, por ejemplo, el Quaker State Racing Team, Tú Hot lo Wheels, manejabas, tú ¿no? manejabas el Quaker State. Manejábamos la prensa de todos Sí, ellos, ¿no? exacto. El Hot Wheels también, con los hermanos Contreras, en la Fórmula 3, Barta, por ejemplo, ¿no? Pilas Barta, Osaka, que en los prototipos que están por revivir ahora con ese proyecto de Guadalajara, ¿no? Que tiene Echeverría. Bueno, esperemos que esto pueda dar un giro, ¿no? Porque realmente se ha construido mucho y la historia es implacable. El automovilismo mexicano siempre se ha dado y se ha dado muy bien, ¿no? Que hasta para los gobiernos de los estados es negocio, Claro. por la Claro. por la derrama económica que Ujú. ocasiona. eh, Mira, un campeonato como Supercopa o NASCAR, no tengo temor a equivocarme, que mueve cerca de 1.000 personas Ujú. para ir a cada plaza. Por 4 noches de hotel, ya estaba hablando 4.000 noches de hotel, Así es. más alimentos, más los consumos de gasolina, renta de autos. Es una derrama económica muy buena para los estados. Lo que sí, los estados, si hacen autódromos, tienen ya que hacerlo con los conceptos nuevos, no los de antes, que era un autódromo es para que corran carros o otra cosa. No, ya debe de ser un centro de espectáculos con lugares para conciertos, para Ujú. funciones de box o para lo que sea, y eso va a generar mucho dinero. Claro, claro, así es. Es correcto. Definitivamente, un complejo deportivo prácticamente y de espectáculos, donde tenga todos, Exactamente. alberga todo ese tipo Y, de eventos. y que aparte hay, por ejemplo, Supercopa va ahora a Aguascalientes. Zacatecas no tiene carrera y ya me hablaron varios que van a ir, que llevan a su familia, los amigos y todo Fíjate. eso. Va gente de Zacatecas, de San Luis, de León, y lo mismo ocurre con NASCAR. O sea, cuando en lugares cercanos se enteran que llega el show, el espectáculo, la gente se da cita. Y eso no solamente, y eso ocasiona una mayor derrama aún. Y Claro. es una verdadera lástima porque obviamente te acordarás, Giliberti, de Zacatecas es muy buena plaza, ¿no? Realmente el autódromo tenía llenos impresionantes, ¿no? León pues sigue siendo pues un clásico, ¿no? Que todavía se tiene, pero Aguascalientes y ahora, por ejemplo, este autódromo nuevo de Chihuahua, El Dorado, ¿no? El de Ballina, que ahí es la Eh, siguiente carrera de NASCAR, precisa, bueno, Ujú. en el 5 de junio, que va a ser Exacto, una carrera nocturna. que va a ser nocturna. Se va Órale. a correr el 4 porque hoy me decían que estaba a 43 grados Chihuahua. Imagínate hacer una carrera un domingo a la tarde con 43, 45 grados. No, Yo un creo horno. que la mayoría de los pilotos no llegan a la mitad de la carrera. No, Sí. un De horno eso, de completo. eso, de eso de las temperaturas sabemos acá en Yucatán Precis- cómo sí, somos. sí. Sí, no, aquí te derrites Y, automáticamente, ¿no? y ahorita que puntualizaban esta parte donde que es muy importante para los gobiernos locales y sobre todo para el turismo, José Luis y yo platicábamos hace poco sobre imaginándonos allá haciendo nuestros circuitos en la mente, ¿no? Hay una zona muy importante, por ejemplo, acá, que quedan cerca de la ciudad, ni siquiera hay que alejarse tanto. Por ejemplo, en la zona de Uxmal, hay carreteras que se prestan muy bien para el rally. No hay que hacer gran cosa. Simplemente es implementar una logística, hacer un trazado, el recorrido que te lleva por estas calles, de ese lado de la península hay cerros que te permiten tener
cambios de nivel, curvas cerradas y demás. Todo apto para manejar hacer un circuito, etapas de rally, y nadie lo ha explotado, nadie lo ha visualizado. Entonces, todo este tipo de cosas se pueden hacer. Tal vez se piensa que se va a invertir mucho, pero con la misma puede hacer que no, y se puede sacar un gran evento de mucho provecho para el Estado, ¿no? Así es. Pues creo que ha sido una charla muy amena. Te agradezco mucho, Julio, el tiempo que nos has otorgado, pues, para hablar de un proyecto muy interesante, pero sobre todo, pues, esta reseña y esta retrospectiva del automovilismo mexicano, ¿no? Creo que No, es al muy contrario, importante. Sí, a ti, a Luis, y ojalá que Supercopa regrese a Mérida el año que viene. Ahí tienen que concentrarse, Michelle, con los propietarios del autódromo y ver qué se puede hacer. Porque recuerden también que NASCAR, en algunas pistas, si bien tienen circuito y óvalo, puede hacer una carrera de circuito ahí en Yucatán. Claro, Y sería muy excelente. bueno para el Estado y para el deporte de motor de allá, de esa zona, ¿no? claro, así es. Pues Definitivamente. ojalá, ojalá. Pues, señor Bueno, Giliberti, muchacho, Julio Giliberti, muchísimas gracias. Esta es su casa. Cuando usted nos quiera volver a visitar, está más que invitado, y ojalá y podamos tener más charlas amenas del automovilismo, que es lo que nos apasiona. Y pues definitivamente este evento de las leyendas, con estos grandes nombres del automovilismo, no solo nacional e internacional también, esperamos que sea la primera de muchas, y que vengan más proyectos de estos, y se mejore cada vez la categoría para que pueda tener ese impulso que es lo que tanto queremos que suceda, ¿no? no, gracias a ustedes. E imagínense que 20 trailers con coches de carrera a la vuelta de una de las pirámides que hay por ahí, eso no sería único en el mundo. Eso está buenísimo. Definitivamente, definitivamente. Ojalá, ojalá. Bueno, saludos, gracias por todo, ¿eh? Pues Al contrario, Giliberti, muchas gracias. a usted, Nos y pues a vemos. ustedes, amigos, también por acompañarnos en un capítulo más, y recuerden que espacio también es para ustedes, y coméntenos, por favor, expresen sus preguntas. Nosotros atendemos todas las dudas que tengan al respecto, temas que quieran ahora que toquemos, que estamos más que dispuestos a hacerlo. Una mano, un pulgar arriba, una activación de la campanita, suscríbanse al canal, nos ayuda mucho para seguir trayendo este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo capítulo de Yucasport Racing, el podcast. Hasta pronto. Con todo y a fondo.